Bienvenidos, estimados estudiantes, al curso de Introducción a la Gestión de la Información, de la Seguridad de la Tecnología de Información. Hoy vamos a continuar con un tema muy importante, el tema 4 sobre seguridad lógica y seguridad física de las tecnologías de información. Es importante pues que tengamos claros los conceptos ya estudiados en el tema 1 sobre las tecnologías de información y su evolución, sus antecedentes. De igual forma, en el tema 2, todo lo referente a las diferentes áreas que abordan la seguridad, en particular la seguridad tecnológica. En ese aspecto nosotros nos concentramos entonces en lo que era la seguridad de la información, la ciberseguridad y la seguridad informática, como áreas que abordan el problema de proteger los activos de información digital. Subsecuentemente abordamos lo que es el proceso de gestión, todos los elementos involucrados en el proceso de gestión de la seguridad de los activos de información. Hoy vamos a ver entonces lo que es la seguridad lógica, la seguridad física dentro del contexto de los activos que nosotros debemos proteger. Entonces, vamos a comenzar revisando lo que es seguridad física y los elementos asociados a la protección de todos estos dispositivos que me permiten a mí proteger en función de las 4 propiedades que vimos en clase, que es la confidencialidad, la autenticidad, el no repudio y la integridad de los datos, de la información, del conocimiento, denominados y todos sus soportes y sus formatos, lo cual nosotros hemos denominado activos de información digital. Entonces, el objetivo principal de la seguridad lógica es tratar de evitar, prevenir, impedir pues, que las personas no autorizadas principalmente no accedan físicamente a todos aquellos elementos que son parte de la infraestructura. Cuando hablamos de infraestructura estamos hablando no solamente del hardware, sino estamos hablando también del software instalado, los servidores, los servicios que se prestan y toda aquella infraestructura física que aborda y soporta y cuida y protege todos los elementos informáticos que nosotros tenemos en esta infraestructura. En ese sentido estamos hablando del pasillo, de las vías de acceso al centro de datos, el propio centro de datos, las condiciones que tiene que tener, por ejemplo, el sistema de refrigeración, el sistema eléctrico, el sistema de protección contra incendios. Pero todos esos elementos de alguna manera se han abordado a través de buenas prácticas y especificaciones, buenas recomendaciones, a través de normas como la ISO 27002. La 27002 es una norma que compendia todas aquellas recomendaciones de controles para el caso de la seguridad física en las instalaciones donde se resguardan los activos de información. Entonces, bueno, uno de los elementos que nosotros tratamos de establecer dentro de la seguridad física es tratar de establecer anillos de seguridad en el sentido de poder organizar y estructurar los niveles y importancia de acceso a los diferentes recursos informáticos, los recursos asociados a la tecnología de información. Entonces, como podemos ver en la gráfica, vemos que a la larga el punto central de ese anillo, ese conjunto de anillos concéntricos, es precisamente los datos, la información y todos aquellos recursos que estén asociados. Entonces, desde ese punto de vista, el anillo más interno precisamente intenta alejar lo más posible del acceso no autorizado de manos e intención de dañar esos datos. Entonces vemos cómo la seguridad física parte, por ejemplo, del perímetro más externo, el perímetro de mayor protección, la primera pared de protección, que me permitirá a mí entonces detectar el acceso físico de una persona hacia aquellos puntos que son considerados críticos porque poseen los datos, la información y los servicios que se prestan a través de la institución o de la organización. Entonces vemos como hay una seguridad física, un perímetro asociado, una red interna, un host, un conjunto de servidores, las aplicaciones asociadas a los servidores y los datos. Entonces la idea es tratar de garantizar que haya un acceso estructurado a toda esta infraestructura. Entonces, ¿qué es el perímetro? Bueno, toda aquella infraestructura física sólida, material, tangible, que me permite separar los datos que son elementos intangibles, que son lógicos, que están almacenados
y siendo resguardados desde la parte más interna de esta zona de seguridad. Entonces vemos que la definición de perímetro, entonces vemos que hay instalaciones con solidez física, áreas de recepción. Eso significa que el primer nivel de acceso es la entrada a la organización y se supone que debe haber una recepción y una recepcionista o un recepcionista o alguna persona responsable que permita registrar el acceso y la salida de personas autorizadas o no a estas instalaciones. Los sistemas de detección de intrusos evidentemente son mecanismos que automatizan el proceso de verificar, de detectar a alguna persona que ingrese, que ya sea de forma accidental se dirija a lugares que no está autorizado o que de forma intencional intente acceder al centro de datos, a los equipos, servidores y demás equipos de la red. La intención entonces es prevenir estos daños o hurtos de equipos. O sea, un problema típico es que entre una persona y se extraiga pues una laptop o algún dispositivo parte de la infraestructura de la información de la organización. Entonces en ese sentido nosotros también queremos proteger que personas que aunque sean empleados de la organización pero no estén autorizadas a acceder a ciertas zonas críticas, puedan por ejemplo entrar al centro de datos y apagar un servidor, sencillamente con la intención de producir un daño por alguna molestia que tenga con la institución. Entonces, cuando nosotros hablamos del centro de datos y todas estas instalaciones, estamos viendo de que hay un conjunto de elementos, de espacios, pues, que están de alguna manera catalogados y destinados a conservar, a mantener diferentes dispositivos. Nosotros podemos ver, por ejemplo, en el gráfico, que hay un cuarto precisamente asociado, en este sentido, asociado a donde están los operadores, donde se hacen las operaciones, están los switches. Hay un cuarto de cableado, donde están de alguna manera elementos asociados a la interconexión, a la interconectividad de los dispositivos, y un conjunto de otras áreas donde están colocados los famosos rack o gabinetes, donde están puestos los servidores y donde se prestan directamente los servicios, o donde se almacenan los datos y se almacenan otras aplicaciones, tanto estratégicas como críticas, que permiten el funcionamiento normal desde el punto de vista estratégico de la organización. Para esto, de hecho, esta es una preocupación que tiene ya muchos años y de hecho hay un cúmulo de normas asociadas que van orientadas a promover y a proponer buenas prácticas, las recomendaciones internacionales que recomiendan cómo diseñar y cómo instalar o implementar un centro de datos adecuadamente, sin dejar por fuera los diferentes vértices de seguridad que están asociados a un centro de datos. Eso quiere decir, yo no solamente estoy interesado en proteger los servidores, los datos de los servidores y los servicios, sino estoy interesado en proteger desde el punto de vista de que el sistema de refrigeración funcione adecuadamente, de la forma como circula el aire, de arriba hacia abajo, con la intención de que se caliente y vuelva a fluir y el aire caliente vuelve a enfriarse, se mantenga, por ejemplo, un nivel de humedad normal dentro del ambiente del centro de datos, el sistema eléctrico, que es un sistema que esté protegido contra altos niveles bruscos de tensión, picos y todas esas cosas que pudieran dañar los equipos. Otra de las cosas que a nosotros nos importa es precisamente la seguridad en cuanto a algún tipo de incendio que se genere dentro de las instalaciones. Uno de los más comunes es el incendio producido precisamente por un cortocircuito. Obviamente el mecanismo de extinción de incendio para este tipo de fuego, de incendio, debe ser el adecuado, porque existen, por ejemplo, extintores que tienen un tipo de químico especialmente para extinguir incendio producto de fuentes eléctricas, o incendio producto de fuentes químicas, o incendio natural. Aquí notamos, por ejemplo, o hago hincapié en que una norma internacional muy usada, muy seguida, es la TIA 942, que establece, creo que la más completa, después de la OSI, de la que establece la ISO, que va orientada a establecer especificaciones de diseño e implementación en todos los aspectos asociados, desde la infraestructura física del edificio, que sea antisísmica y otros elementos más, hasta elementos como cómo debe ser la configuración, la estructura, la instalación de un rack dentro del centro de datos. Entonces, como les comenté, el estándar TIA 942 provee una serie de recomendaciones directrices que van orientadas precisamente a la instalación, al diseño e instalación de los centros de datos. El objeto es prevenir daños
y de alguna manera adelantarse pues, a que el funcionamiento y la disponibilidad de los servicios y los datos que provee el centro de datos se mantenga el mayor tiempo posible en el aire, online, como diríamos nosotros. En este sentido, pues la idea es evitar tanto ataques intencionales como los típicos accidentes, que son precisamente producto tienen como fuente a la persona humana. Entonces, cosas que, por ejemplo, deberíamos considerar cuando accede a una persona a la institución, es precisamente registrar a la institución y a cualquier área de la institución, es registrar la fecha y hora de entrada. Si esa persona viene buscando una persona, registrar a la persona que viene buscando y que se haga responsable a alguien de las personas que van a interactuar con este visitante, que haya un acceso, que sea evidente el acceso y el tipo de acceso a ciertas áreas, que de alguna manera se visualicen a través de señalizaciones, el acceso restringido, la advertencia de acceso restringido en una área, que ese acceso esté vigilado, por ejemplo, a través de cámaras, que se pueda detectar en un momento dado, se pueda detectar el acceso o la presencia de una persona en una zona restringida, verificar si esa persona está autorizada o no, que esa persona esté debidamente identificada durante su estancia dentro de la organización, y de alguna manera deben estar revisando constantemente estas normas o estas políticas de seguridad con la intención de corregir algunas fallas que tengamos, por ejemplo, que no haya cosas que debamos hacer y no hagamos, pues, por desconocimiento, porque sencillamente se nos olvida. Entonces, otra de las cosas pues, que nosotros tenemos que tener en cuenta dentro de todos estos procesos y políticas de seguridad es que tiene que haber siempre un proceso de mejora continua. ¿Qué significa eso? Hacer simulacros y probar todos los sistemas, tanto los sistemas de vigilancia, los sistemas de detección contra incendios, los sistemas de detección contra presencia, el hecho de simular, por ejemplo, qué se debe hacer en caso de sismo, cómo deben ser las vías de evacuación, lo cual todo tiene que estar señalizado adecuadamente según las normas internacionales, hacer mantenimiento a los extintores, o sea, no dejar pasar más de 2 años en revisar el estado y la calidad de estos equipos, que a la larga se cargan se cargan precisamente con el material especial que se usa para extinguir los incendios, de tal manera de que al momento del uso sean efectivos, detectar además, verificar además dispositivos, por ejemplo, de detección de acceso como los biométricos, la base de datos, la fecha. Eso es importante, que la fecha que se registre en cada acto y evento que suceda en la institución sea la fecha real y actual, que no haya un problema de desconfiguración, que cada dispositivo no tenga fechas y horas distintas. Otra de las cosas importantes es que es necesario que la institución mantenga todos los contratos, no solamente de compra de los equipos, sino además los de mantenimiento y de soporte para esos equipos. Es decir, si en un momento dado un equipo falla y no somos capaces en la institución de resolver ese problema, poder llamar a la empresa de la cual lo adquirimos, y que esa empresa nos permita dar soporte y nos permita reemplazar alguna parte o el equipo en caso de falla. Es decir, le debemos garantizar la autonomía y la disponibilidad de los servicios el mayor tiempo posible durante la vida de funcionamiento de ellos, ¿no? Entre otras cosas. Ahora, visto la seguridad física como un elemento importante y transversal para toda la seguridad, vemos que además de la seguridad física, la seguridad lógica también es de vital importancia, por el hecho de que no solamente es importante proteger los equipos desde el punto de vista físico como infraestructura, sino es necesario protegerlos porque ellos son precisamente el soporte, ¿verdad?, de la información digital, que es precisamente el interés y el objetivo de la seguridad de la información. Entonces, para ello, vemos cómo no solamente acceder físicamente al servidor, sino acceder lógicamente al servidor es un problema también de acceso. Vemos como una de las cosas, de los objetivos de la seguridad lógica, es tratar de garantizar que quien acceda a los recursos lógicos de la institución, ya sea interna o externamente, sea una persona o un ente que sea válido, o sea, que haya tenido los permisos adecuados por la organización o institución, y de esa manera filtrar de aquellas personas o aquellos entes que puedan tener alguna otra intención distinta a los objetivos de la organización. Entonces vemos como el objetivo es asegurar los datos e información a través de la restricción del acceso a los programas, a los archivos, a los sistemas.
tanto servicios como sistemas externos, internos, que permiten, por ejemplo, usar los recursos y acceder a los recursos de la organización. Asegurar, por ejemplo, que los operadores, nosotros podemos tener operadores de base de datos o operadores de red, sin embargo, cada uno tiene, ¿verdad?, autorización para acceder a un espacio lógico, ¿verdad?, dentro de toda la infraestructura física y lógica de la organización. Eso significa que el administrador de base de datos no debería tener acceso al servidor de red o al servidor de dominio, por ejemplo, en el rack. Para ello entonces es necesario que dentro de los anillos físicos que consideramos en la seguridad física, una persona que acceda al centro de datos, sea un operador de base de datos o sea un operador de red, si son personas distintas, con autorizaciones distintas, uno y otro deberían tener accesos limitados a su área específica de autorización. Entonces eso es importante porque puede ser que un operador de base de datos en algún momento, ya sea accidental o intencional, quiera acceder al rack o al nivel del rack donde está el servidor de red y lo pueda pagar o pueda realizar alguna operación que por muy buenas intenciones que tenga pueda producir algún problema de funcionamiento y pueda producir efectivamente un daño a los servicios que se prestan y a la disponibilidad de los recursos de la organización. Entonces, asegurar que los operadores puedan trabajar sin una supervisión minuciosa, eso es peligroso. Es necesario que los operadores tengan supervisión, que dejen registro. Para ello, entonces los logs, unos archivos que se generan de forma en background, pudiéramos decir, se dice, son archivos que registran de alguna manera todas las actividades lógicas que se realizan dentro de los sistemas y los servidores. Eso es una información que es de vital importancia mantener y proteger, porque ahí precisamente es donde podemos detectar accesos no autorizados y ataques desde afuera y desde adentro de la organización. Asegurar, por ejemplo, que se estén utilizando los datos, los archivos, los programas de forma correcta y con el procedimiento correcto también es algo importante. Entonces, bueno, la seguridad lógica trata de establecer aquellas políticas y aquellas medidas, políticas desde el punto de vista de la gestión y medidas desde el punto de vista de la administración que van orientadas entonces a restringir y a garantizar de alguna manera la protección de los activos de información indistintamente de la persona y obviamente hasta de las personas autorizadas. Trata de garantizar que todos los elementos que consideramos activos de información estén protegidos desde el punto de vista de su confidencialidad, de su integridad, de su autenticidad y de su disponibilidad. Que la información se transmita y sea recibida por los entes, tanto la fuente, el emisor y el destinatario receptor sean entes válidos, autorizados, auténticos, que eso es algo que es importante, que la información recibida sea transmitida y que se mantenga íntegra durante el transcurso de toda la comunicación y transmisión. Eso quiere decir, desde que una persona emite un objeto, ¿verdad?, digital, ese objeto no sea alterado, no sea eliminado, no sea duplicado, ¿sí?, no sea modificado en el transcurso de esa comunicación, es importante. Otra información, algo importante también es garantizar que la identidad de esos entes que se comunican sea auténtica. Además, que no haya un ente externo no autorizado que intercepte esa comunicación o se haga pasar por alguna de las partes, tanto del emisor como del receptor. Eso es algo que se busca cuidar dentro de precisamente la seguridad lógica. Que existan sistemas alternativos de transmisión, eso quiere decir, eso es algo muy importante, excelente que lo podamos tocar acá, que es que cuando yo tengo un centro de datos, generalmente una forma de garantizar o de mantener, aumentar la probabilidad de disponibilidad de los servicios y del funcionamiento de una institución es tener, además de los centros principales de datos, tener centros alternos, centros espejo, con la intención de que si en el caso de que nosotros, a pesar de que hayamos aplicado medidas de protección, medidas de seguridad que hayamos considerado adecuadas, sucede un ataque y ese ataque es exitoso, entonces podamos recuperarnos, ¿verdad?, en un tiempo prudencial adecuado y podamos darle continuidad al negocio, al funcionamiento de la organización. Eso también es algo que es importante cuidar y es parte de la seguridad lógica. Que se dispongan pasos alternativos de emergencia, es decir, cuando hablamos de planes de recuperación, debemos tener claro que los planes de recuperación deben ser exclusivos de cada tipo de problema o evento que se genera. Por ejemplo, si es un incendio, debemos tener un plan de recuperación para un incendio que se dé en el centro de datos. Por ejemplo, desactivar los equipos en el centro de datos, pero activar los equipos en el centro de datos alterno. Por ejemplo, hay un ataque,
tratar entonces de, por ejemplo, un ataque de negación de servicio, tratar entonces de aislar el servidor que está siendo atacado y activarlo en otro lugar. Eso implica cambiar su IP, activarlo en un centro alterno cuya ubicación física no debería ser el mismo edificio donde está el centro alterno. Hay recomendaciones donde se recomienda que ese centro alterno esté a ciertos kilómetros del edificio donde se funciona el centro principal. Otro de los elementos que tenemos que garantizar en los centros de datos es la redundancia. Por alguna situación alguien por accidente cortó el cable de red que me permite salir a internet, y bueno, debería tener una alternativa a través de otro cable, un metro cable, o tener una L1, o acceder a través de algún servicio, un servidor, un ISP alterno como X, CanTV o algún otro proveedor de ancho de banda. Entonces, todos estos son elementos que hay que considerar con la intención de garantizar la continuidad del funcionamiento, la recuperación de ese funcionamiento normal a pesar del desastre o de la situación o el evento que ha producido daño. Trata de que ese daño no se concrete y no sea el máximo, sino trata de interceptar el daño y detener ese daño en el tiempo, tratando de garantizar entonces la disponibilidad de los servicios y por ende la integridad, la confiabilidad y la autenticidad de esos recursos. El control de acceso, como ya les comenté, implica en este caso el lógico, desde el punto de vista de la seguridad lógica, significa garantizar que las personas cuando se presentan, cuando se autentican ante el sistema, debe garantizarse que esa persona es válida y que es a quien se le ha asignado esa autorización. Para ello nosotros proponemos, de alguna manera se propone dentro de las políticas de seguridad a nivel internacional, la buena práctica, ya dejar solamente, o sea, ir más allá del nivel de pedir una especie de login y password para acceder, sino además garantizar que la persona accede, o el que está accediendo no es un robot, no es un sistema automatizado que está atacando, haciéndose pasar por una persona. Para eso usamos 2, 3 y más niveles, lo que sea necesario dependiendo del recurso que el cual se está accediendo, y por eso vemos entonces que cuando accedemos a ciertos sistemas, además del login y el password, el sistema me permite, valida que sea una persona natural, un ser humano, a través del CAPTCHA, una prueba que de alguna manera deviene de un paradigma que propuso Alan Turing, la famosa prueba de Turing, que son pruebas que me permiten a mí saber si yo me estoy comunicando, estoy interactuando con un ser vivo o con un ente, entre comillas, inteligente. Entonces, la idea de estos mecanismos de acceso es tratar de evitar en lo posible que ciertos ataques exitosos no concluyan exitosamente, aunque tengan éxito en pasar un primer nivel de acceso, por ejemplo como en los bancos, usted pueda por ejemplo detenerlo en alguno de los otros niveles. Es como una especie de malla, como una red de pescar, que me permite a mí entonces capturar y filtrar en algún punto esos elementos que pueden ser malintencionados, que están tratando de acceder y completar su tránsito lógico hasta el recurso donde quieren atacar, donde quieren concretar su ataque. Entonces, la idea de, por ejemplo, proponerle al usuario que cambie regularmente su password, que por ejemplo la persona entre y además se le envíe un código de acceso o algún número de validación a su teléfono o a su correo electrónico, el hecho de que a lo mejor usen tarjeta de coordenadas, todos estos elementos son necesarios y lo que intentan es evitar que los ataques que han ido mejorando traten de detenerse a tiempo. Controles de software ante software malicioso, también es otra cosa que nosotros garantizamos, que la persona que ingrese, aunque ingrese a su sesión, cuando vaya a conectar por ejemplo un USB, ese USB deba ser primero verificado para virus y otros malware antes de poderse usar efectivamente dentro del recurso del computador o del recurso de información que se esté usando en ese momento. Otro elemento que nosotros, por ejemplo, tratamos de resguardar desde el punto de vista de datos es precisamente su integridad, y una forma de garantizar o de aumentar pues, el nivel de protección de la integridad es haciendo un respaldo de los datos de alguna forma, con cierta frecuencia, ya sea diaria, semanal, mensual, anual. Tratar en otra forma es duplicar los datos, dando garantía de que si un dato se daña y si el respaldo no funciona, poder tener entonces una copia activa que se pueda acceder en el momento que se necesite para aumentar el nivel de disponibilidad de los datos. Colocar, por ejemplo, en la red cortafuegos
paredes lógicas que me permiten a mí filtrar el acceso, ¿verdad? A través de listas blancas o listas negras, o sea, listas que me permiten a mí decir quién entra o quién no entra. Ese mecanismo es muy útil y muy usado. Colocar diferentes niveles de control a través de cortafuegos, detección de intrusos, proxy, balanceadores de carga, sistemas que me permitan autenticar de forma un poquito más rigurosa la identidad de los usuarios, tratar de que la comunicación, sobre todo cuando se trata de información crítica o de servicios críticos o de recursos tecnológicos o activo de información crítico, sea cifrada para garantizar que a pesar de que hay un ataque enorme en el medio, la información no le sea útil a él o que no pueda pues concretar su ataque. Tiene éxito en interceptarlo, pero no tiene éxito en usarlo. Entonces, de esa manera, nosotros garantizamos alta disponibilidad, integridad y confidencialidad. Dentro de todos estos elementos que nosotros consideramos como medidas, como controles y medidas de seguridad lógica, vemos que la documentación es un elemento importante que debemos mantener en todo momento. Eso significa, todo lo que hagamos y sobre lo que hagamos y toda decisión que nosotros tomemos y apliquemos, implementemos, planifiquemos, implementemos dentro de la seguridad, debe estar escrita, debe ser escrita precisamente para poder nosotros tener información, insumos para poder hacer mejoras continuas, para poder revisar si las cosas que estamos haciendo están bien, poder modificar. Acuérdense que en el plan de gestión nosotros debemos planificar, hacer, chequear y mejorar. Esos son 4 pasos que se están haciendo de forma continua, es un ciclo eterno de mejora, porque nosotros no podemos garantizar que aplicadas unas medidas, esas medidas van a ser siempre buenas durante todo el tiempo. Cada vez que nosotros aplicamos una medida, ya hay un conjunto de personas del otro lado de la pared que están atacando y que están mejorando sus ataques, están aprendiendo de las medidas que nosotros aplicamos y de cómo vulnerarlas. Entonces, eso hace que entonces nosotros de la misma forma, aunque seamos menos del lado del ethical hacking, nosotros debemos entonces estar revisando constantemente si esa medida que aplicamos ha tenido mejora, si no es la más apropiada en el tiempo, y poder tener esa información para poder entonces tomar decisiones y cambiar la medida o mejorar esa medida. Entonces, uno de los elementos que nosotros usamos de los instrumentos precisamente son tablas, donde nosotros registramos el servicio asociado, si nosotros a ese servicio le aplicamos para las diferentes dimensiones de protección, insisto y repito, la disponibilidad, la confidencialidad, la integridad y la autenticidad, esas dimensiones de protección de la seguridad tecnológica de los datos, de la información. Entonces yo empiezo a verificar si un servicio necesita aplicar una medida de protección a una de esas dimensiones de seguridad. Entonces, bueno, yo empiezo a planificar un servicio, ver si ese servicio a qué se refiere, ese servicio si va a estar cifrado, si va a necesitar firma electrónica, si debo controlar el acceso a ese servicio, si ese servicio es prestado a través de un canal de comunicación, si yo debo autenticar un canal o no, por ejemplo. En el caso de las personas que se conectan al banco, a la banca en línea, al portal del banco para acceder a sus cuentas electrónicas, entonces como los bancos han tenido, por ejemplo, aplican pues generalmente colocar un famoso certificado SSL que permite que los usuarios puedan autenticar el dominio al cual se están conectando, es decir, que se estén conectando al banco y a los servicios auténticos del banco a través de este sistema, de este instrumento que permite validar, que el usuario pueda validar y poder tener certeza que se está conectando al portal válido y no le estén haciendo phishing con un portal de una persona que se está haciendo pasar por la banca online de ese usuario. Entonces, de esta manera, entonces yo estoy ahí autenticando el servidor, el servicio, más no se está autenticando, que sería la otra contraparte que deben hacer los bancos, tratar de autenticar si el usuario que está conectándose a su portal, a su dominio, es también auténtico, es un cuentaviente y tiene una cuenta en el banco. Entonces, bueno, esas son cosas que son decisiones de seguridad que toman las instituciones. En este caso, entonces tenemos que ver si vamos a autenticar un extremo o ambos extremos, debemos controlar si debemos enrutar de forma segura o no, si debemos de alguna manera verificar la notarial, de alguna manera es una especie de verificación legal del uso de ciertas medidas sobre esos recursos.
Entonces, bueno, la norma, como les comenté en clases pasadas, tenemos una norma, una familia de normas de la ISO, la 27000, donde la 27001 habla de la gestión, de todo lo que es la implementación de los sistemas de gestión de seguridad de información. Tenemos la 27002, que de alguna manera nos dice cuáles son los controles, o nos propone algunos controles, dominios, objetivos de dominio y otros detalles asociados a los controles que nosotros podemos considerar a la hora de establecer un plan y aplicar, implementar ese plan dentro de la organización. Entonces, dentro de esos dominios vemos que, por ejemplo, la seguridad de las comunicaciones es una de las cosas que tenemos que nosotros controlar, asegurar, y bueno, ese dominio se le aplican un conjunto de recomendaciones llamado lista de controles, y en esa lista de controles nosotros vemos que tenemos que proteger, por ejemplo, las comunicaciones desde el punto de vista de la autenticación de los entes que se comunican, o de la comunicación de lo que es el objeto que se transmite a través de esa comunicación, sea un documento, si está firmado, sea un documento confidencial, y todos esos elementos asociados a la comunicación. La seguridad de las operaciones, es importante considerar dentro de las operaciones que el operador tenga las cualidades, las capacidades técnicas necesarias y suficientes que permitan y aseguren que sus operaciones no van a generar errores, no van a generar problemas. Un operador que diga que, por ejemplo, sabe administrar una red y no lo sepa hacer adecuadamente, o que sea descuidado, que haya un poco ahí, no haya un compromiso con lo que está haciendo, puede generar errores que tengan un impacto bastante importante en el funcionamiento de toda la organización. Entonces, bueno, controles de usuario final y todos esos elementos son importantes considerar dentro de la seguridad lógica. Entonces, en el proceso de la seguridad lógica, vemos, como en la seguridad física, que tenemos siempre debemos estar preparados para hacer mejora continua. Entonces, un elemento esencial en la mejora continua es que yo debo ser proactivo en el sentido de adelantarme y probar si las medidas que han sido implantadas desde el punto de vista de la seguridad lógica están funcionando, y además de si la infraestructura lógica de software y de servicios y de datos y todos aquellos elementos asociados a eso están funcionando adecuadamente. ¿Qué significa funcionar adecuadamente? Bueno, que usted no está en conocimiento. Cuando yo levante mi activo de información de todos los activos que son de valor digital y que son de valor para la organización, yo tengo que estar al tanto de el activo, su valor, su responsable, su función dentro de la organización, y sobre todo a qué riesgos y vulnerabilidades y amenazas está expuesto. Eso significa que si yo tengo esto, una manera de yo poder entrar en conocimiento de estas debilidades es tener sistemas que me permitan hacer escaneo, es decir, me permitan indagar en todos los puertos y todos aquellos elementos vulnerables comúnmente de la organización, poder saber si están abiertos, cerrados, qué servicios, si están expuestos al público o si están restringidos a lo privado de la organización. Entonces, implementar escáneres de vulnerabilidad, automatizar este proceso, me permite entonces tener una especie de reporte que me dé una visión de la vulnerabilidad que tiene la organización, y si yo he aplicado, además, me permite a mí corroborar y verificar si yo he aplicado las medidas de protección adecuadas, o al menos alguna medida a cada una de esas vulnerabilidades detectadas a través de ese escáner. Entonces, cuando yo hago eso, obviamente yo necesito entonces prepararme, porque eso me permite hacer un diagnóstico, poder hacer un análisis de esas debilidades de la organización, y en base a eso entonces poder prepararme a través de un plan. Si un diagnóstico es una forma de detectar la enfermedad, el estado de salud de la organización, entonces el plan es precisamente ese tratamiento, ¿verdad?, que debe seguir la organización para poderse curar de esa inseguridad que yace en la organización. Entonces, bueno, a implementar planes de gestión de incidentes, de seguridad, evaluar y asesorarnos con respecto a eso, contratar pues el personal, si no lo tenemos, que sea especialista en esto, tratar de tener auditorías regulares, tanto internas como externas, que me permitan detectar si el plan está funcionando o no, qué cosas estoy haciendo bien, qué cosas estoy haciendo mal, y concentrarme obviamente en las cosas que estoy haciendo mal para mejorarlo. Activar, por ejemplo, niveles de IPS, o sea, sistemas de detección de intrusos, a nivel de estación, a nivel de toda la red.
a implementar listas blancas, porque es quizás un método un poco más seguro y más fácil de implementar. O sea, determinar quiénes son los que están autorizados, los que pueden ingresar a la institución, y filtrar a los que no. Más complicado es tratar de filtrar a los que no, porque a veces los que no, a veces se me escapa alguno, y ese precisamente va a ser, por la ley de Murphy, va a ser que va a atacar, va a tener éxito y me va a producir daño. Otra cosa que es importante es que todas estas políticas de seguridad a nivel de gestión y todas las medidas de seguridad que se han implementado a nivel de administración deben estar bajo una constante revisión. Debe ser continuo, ¿verdad?, la revisión de estos elementos, para que entonces yo pueda modificarlos, actualizarlos, mejorarlos y mantener una dinámica que me permita siempre mantener, valga la redundancia, un nivel de protección adecuado, ¿verdad?, para que me permita además alcanzar los objetivos, o mejor dicho, que a la organización le permita alcanzar sus objetivos estratégicos y tácticos. Entonces, evaluar todas estas implementaciones, estas soluciones y todos estos planes implica entonces una actitud proactiva, dirigida, atenta, como digamos en derecho, como el buen padre de familia, estar prestando atención a todos estos elementos necesarios que van a permitir que entonces la organización siempre esté arriba y logre alcanzar sus metas. Como conclusiones del curso, tomando en cuenta que este es el último tema del curso, ¿verdad?, una introducción a la gestión de la seguridad de la tecnología de información, nosotros podemos concluir en principio 4 cosas. Primero, el hecho de que la seguridad no es, o mejor dicho, la seguridad es, en realidad existen dos enfoques, un enfoque optimista y un enfoque pesimista, donde el enfoque optimista asume que hay seguridad y mientras no nos pase algo es porque estamos seguros. Ese es un enfoque bastante irreal y bueno, optimista obviamente, pero bastante peligroso, porque realmente la seguridad es solo una sensación. Asegurar algo 100% no es posible, sobre todo porque nosotros a veces no tenemos control sobre las fuentes de riesgo. Lo que podemos nosotros es más bien es controlar las vulnerabilidades, que son aquellas debilidades que tenemos del lado de los activos de información que somos dueños, propietarios, pero todo aquello que está por fuera obviamente no tenemos control, y son muchos los problemas que están fuera de nuestro control, y entonces eso hace que entonces nosotros veamos que la seguridad hasta ahora es más la sensación de una ausencia de peligro, y por ello tendemos a creer entonces que como no ha habido un incidente es porque estamos seguros, y que realmente la seguridad que percibimos no es eso, sino es que las medidas que apliquemos serán exitosas por un tiempo, pero dejarán de ser exitosas en algún momento. O sea que podemos pensar que la seguridad a la larga es, ¿verdad?, de alguna manera vemos que entonces las medidas aplicadas temporalmente exitosas y la suerte de que aún no seamos víctimas de un ataque exitoso es lo que realmente nos da hasta ahora la sensación de seguridad. Pero que el problema es que no podemos protegernos de vulnerabilidades, o sea, nosotros no solamente nos protegemos de las vulnerabilidades, sino que solo podemos protegernos de las conocidas. De aquellas que no conocemos o no estamos enterados no nos podemos proteger. Y ese es un elemento esencial para nosotros poder decir si estamos asegurados o no. Entonces la seguridad, precisamente por este elemento de que no conocemos todas las vulnerabilidades, y si no estamos preparados todo el tiempo, en algún momento un incidente será exitoso, y obviamente no diremos, como muchos dicen, no, yo estoy seguro, y al final dicen, oye, no estoy seguro, no estaba totalmente seguro. Te das cuenta. Entonces el objetivo de la ciberseguridad no es garantizar esta área, esta disciplina tecnológica. El objetivo no es garantizar la ausencia de riesgo y amenaza, ni prometer la seguridad como una solución absoluta y definitiva, porque como les dije, esto sería optimista, utópico y irreal. De hecho, es irresponsable cuando una persona sabe que eso no es posible y lo promete. La seguridad entonces, desde nuestras perspectivas, es más bien mantener una actitud proactiva, dinámica y continua en la gestión y aplicación de los procesos, buenas prácticas, estándares, políticas y medidas de ciberseguridad que nos permitan reducir los riesgos, amenazas y vulnerabilidades de los activos de información a niveles aceptables y posibles, ¿verdad?, de protección, con la meta de reducir o mitigar los daños a los cuales están expuestos estos activos de información. Eso
es en esencia la seguridad que podemos prometer y la seguridad que debemos hacer el mayor esfuerzo en mantener. Como último consejo, bueno, toda actividad que realicen, tanto personal como profesional, debe buscar en servir adecuada y oportunamente a su prójimo con ética, mística y responsabilidad en lo que se hace. Buscar siempre la verdad y tener presente que nuestros derechos deben estar limitados por el respeto al derecho de los demás. Un mensaje a aquellas personas que se convierten en ciberdelincuentes porque creen que hasta un acceso ingenuo a la cuenta de un amigo que ha dejado de forma irresponsable y accidentalmente su cuenta o su sesión abierta, entonces este amigo cree que tiene el derecho o puede acceder de forma no autorizada a esta sesión y hacer o atacar haciéndose pasar por el amigo, o sencillamente viendo lo que tiene en esa sesión, ese escritorio su amigo, ya es suficiente para darse cuenta, para que nos demos cuenta que el acceso no autorizado a la privacidad, la violación de la privacidad de las personas es un delito. Y bueno, esto es todo. Hasta la próxima clase o hasta el próximo curso. Gracias. ¿Cómo?